Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La guerra entre Ucrania y Rusia arrastró al ejército ruso hacia el periodo de colapso con la legendaria resistencia de los guerreros ucranianos durante 4 meses. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en el sur a fines de junio. Como resultado, los soldados rusos han perdido sus esperanzas frente a la guerra en Ucrania debido a la falta de recursos y la pérdida de soldados. Las Fuerzas Armadas rusas y la política militar del líder ruso Vladimir Putin también ejercieron mucha presión sobre los soldados rusos. El líder autoritario Putin tiende a continuar sus ataques contra Ucrania sin importar la condición de los soldados de su ejército. Con la ofensiva del ejército ucraniano en los últimos 3 meses, han estallado revueltas contra Putin en el ejército ruso y los levantamientos en el ejército continúan escalando hacia su punto máximo. En los últimos días, ha habido rebeliones muy fuertes dentro del ejército ruso contra el líder Putin. En las revueltas que involucraron a altos generales rusos, algunos oficiales rusos de alto rango y sus grupos militares se negaron a luchar en el frente, alzando sus banderas rebeldes contra el líder ruso Putin. Los soldados que participaron en la revuelta, dejando las armas con el argumento de que luchar contra Ucrania solo dañaría a Rusia, enloquecieron a Putin. Las principales razones aducidas por los soldados que se negaron a deponer las armas y luchar son la falta de equipo militar en el ejército ruso y la incapacidad de llenar el vacío de aproximadamente 60.000 soldados rusos que murieron. La gota que derramó el vaso fue que el líder ruso trató de ocultar las pérdidas en plena guerra de Ucrania y Rusia cuando la pérdida de soldados rusos comenzaba a alcanzar su punto máximo, y afirmó que la guerra avanzaba a favor de los rusos y que todo iba bien, perfectamente para Rusia. En este proceso comenzaron a ocurrir hechos impactantes en el ejército ruso, ya que los lazos entre el líder ruso y su ejército se debilitaron. Otro escándalo ruso que movería la agenda tuvo lugar en Kherson, donde Ucrania tomó el dominio total. El evento que les hizo rendirse comenzó cuando 3 agentes del FSB, Igor Yakubinsky, Sergei Privalov y Davorodin, ingresaron a un bar con soldados rusos. Los nombres de los soldados rusos en el bar son el sargento Sergei Obukov y el sargento Igor Sudin. Se determinó que los soldados rusos en el bar consumían alcohol en exceso porque no querían estar en el frente de la guerra de Ucrania y estaban intentando protestar contra Putin. Fue suficiente para encender la chispa cuando los soldados rusos llegaron al mencionado bar con ropa militar y los agentes del FSB se dieron cuenta de esto después de ingresar al lugar, cuando 3 agentes del FSB reprendieron severamente a 2 soldados rusos que consumían alcohol. Obukov, un soldado ruso, apuntó con su arma a los agentes del FSB y disparó, mientras el agente ruso del FSB, Privalov, intentaba quitarle el arma a Obukov. El soldado ruso Sudin comenzó a escanear a los agentes rusos con su rifle de infantería AK-47 en la espalda. El baño de sangre se convirtió en un baño de sangre cuando la discusión verbal entre los soldados rusos y sus agentes se convirtió en una confrontación violenta. Como resultado del conflicto, el sargento ruso Sergei Obukov, el agente ruso del FSB Sergei Privalov y otro agente ruso Igor Yakubinsky perdieron la vida. El agente ruso Borodin y el sargento ruso Igor Sudin fueron hospitalizados con heridas graves. Se sabe que el sargento Sudin y el agente ruso Borodin aún están en peligro. Hay muchas turbulencias sorprendentes y conflictos internos como este en el ejército ruso. Algunos oficiales incluso intentaron obtener una parte del dinero asignado al presupuesto del ejército. Los enfrentamientos entre los soldados rusos y sus comandantes se convirtieron en discusiones armadas y la pérdida de vida continuó acelerando el colapso del ejército ruso. Uno de los mayores peligros internos del ejército ruso es el problema de alcohol de casi todos los miembros del ejército, incluidos los soldados y los oficiales superiores del ejército. Los informes del personal de inteligencia ucraniano que ingresaron en secreto a Rusia antes de la invasión rusa de Ucrania indican que un gran número de soldados rusos estaban borrachos incluso cuando estaban de servicio.
Impresionantes informes que revelan que los soldados rusos están vendiendo equipos del ejército para comprar alcohol muestran que Rusia no está preparada para una guerra integral. La razón de todo el comportamiento irresponsable de este ejército ruso se muestra en las políticas militares implementadas por el líder ruso Vladimir Putin sin pensar en el curso de la guerra. El líder ruso Vladimir Putin ha puesto en marcha el plan de soldados adicionales para salvar el ejército ruso de la etapa de colapso en términos de estructura, al anunciar que el ejército ruso agregará casi 140.000 soldados a su capacidad. Incluso en 2023, Putin ya comenzó a reclutar voluntarios para el ejército con la decisión de movilización que anunció. Sin embargo, la decisión de movilización, que incluía el reclutamiento de 300.000 ciudadanos rusos, no resultó como Putin esperaba. Tras la decisión de movilización parcial anunciada por el líder ruso, los ciudadanos rusos comenzaron a abandonar su país. Otro ejemplo de rebelión contra la política de Putin de utilizar a sus soldados como peones provino de uno de los paracaidistas de élite rusos, Pavel Filatiev. Filatiev compartió 141 páginas de declaraciones sorprendentes de su cuenta de redes sociales sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. El paracaidista de élite ruso, Filatiev, declaró que el ejército ruso era bastante inadecuado en equipo de combate y entrenamiento militar. Incluso antes de que comenzara la invasión de Ucrania, Pavel Filatiev era miembro de un régimen de paracaidistas de élite que atacó la ciudad de Kherson a instancias del presidente ruso Putin, que lanzó la invasión de Ucrania. Durante el progreso de la ocupación rusa, Filatiev contó cómo su régimen luchó contra el hambre y la falta de recursos. El paracaidista de élite ruso, Filatiev, subrayó que este plan de invasión equivalía a un intento de suicidio desde el principio y que el líder ruso Putin era consciente de las posibles consecuencias de antemano. El régimen de paracaidistas de Filatiev había apoyado los combates en el sur de Ucrania desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión. Filatiev, que estuvo expuesto a una explosión que le dañó los ojos durante un conflicto en esta región, decidió retirarse del frente. Antes de abandonar la operación, el paracaidista de élite ruso pasó 2 meses en ciudades clave como Kherson y Mykolaiv. Filatiev tuvo que huir a Francia después de compartir todos los problemas que experimentó después de dejar la unidad de ocupación ucraniana, las duras condiciones de la guerra y las actitudes indiferentes de la administración rusa hacia el ejército. Filatiev, que estaba preocupado por la presión y las fuertes sanciones penales de la administración rusa, buscó asilo aquí después de llegar a Francia. En una sección de las memorias de 141 páginas de la gigantesca invasión compartida por Filatiev, las palabras "no teníamos ningún derecho moral de atacar a otro país, especialmente a Ucrania, la nación más cercana a nosotros", en realidad revelan las amargas realidades de la guerra. El paracaidista de élite ruso no dudó en comentar las políticas de ocupación del líder ruso Putin. El paracaidista dijo: "Año tras año, el caos y la corrupción crecen. La corrupción, el desorden y la indiferencia alcanzaron niveles inaceptables dentro de las Fuerzas Armadas. Los primeros meses estuve en estado de shock. Me dije a mí mismo que esto no podía ser cierto. Al final del año me di cuenta de que no quería servir en este ejército. Las Fuerzas Armadas rusas no son diferentes a la situación en la que ha caído Rusia en los últimos años. El poder en Moscú jugó un papel importante en la destrucción del ejército que heredamos de la Unión Soviética", dijo. Gracias por ver.